¿Conoces Nancy? Puerto Vallarta. Una vez vi el video que tienen en el canal, ¿no? Que era en un bar, creo. ¿En un bar o no? Sí, Como que era... ella lo contó de una manera muy chistosa, que tú Sí, llegabas y dije, este güey que es que nomás viene el ligador o qué, algo así sí, dijo. no, pues una historia que entre mes más difícil, mejor, ¿no? El recuerdo y la conquista, ¿no? Pues yo la vi en un bar, se llamaba Mandala, no sé si aún existe, es muy famoso, un club bar, y está pegado al malecón de Puerto Vallarta. Ujú. Yo pasaba y pues no tenía ropa muy sencilla, la verdad. Tenía siempre un pantalón, jean, chanclas y camisas, ¿no? Y si no, todo el equipo de zapatos con clips para los pedales de la bicicleta y el equipo de pedalear, ¿no? Y en aquel momento yo solo tenía un bañador y una camisa y los veía y no me iban a dejar entrar al mandala, entonces corrí al hostel donde estábamos hospedados, me puse el otro pantalón y largo y ya entré y yo la vi a ella que estaba sentada con unas amigas, tenía para aquel momento pelo corto naranjo, así muy llamativo, era como un foco prendido ahí en el club. Ella, ¿no? Sí, Sí, en el video de ustedes pusieron creo que hasta una foto. sí, Sí. exacto. Y, y no, pues entré, me acerqué a la mesa y le agarré la mano y la saqué A y así, bailar. a bailar. Y él como que, qué loco, ¿quién eres? Y yo dije, no, pues, te está haciendo la difícil, al rato va a caer. Y, y pues en aquel momento estaba muy entrenado por haber pedaleado tanto, ¿no? Ajá. Entonces como que mi, mi gancho era como, me quito la camisa o yo qué sé, ¿no? Ahora, si me vieran en aquel momento, o sea, mi versión actual, dije, madre mía, qué pendejo este güey, ¿no? Pero te estoy hablando de muchos años después y pensaba que iba a funcionar todo esto con ella, pero no, me rechazó. Sí bailó conmigo, ¿eh? Pero me rechazó bien canijo, ¿no? Y me hirió tanto en el orgullo que no la pude olvidar. Ya. Pero sí me dio su número también, su número correcto. Entonces, em, fue algo hermoso que mantuvimos un contacto y me llevó hasta continuar a Monterrey. Pero Y ella sabía que tú ibas en bicicleta porque... sí, ¿Y sí, qué bueno, yo ya decía? le conté toda la historia, ¿no? Yo ya ahí saqué todo mi repertorio de historias Claro, para, para que solo quedara en esa noche, ¿no? claro, pero no te Y dijo, estás loco, güey. O sea, ¿cómo vas no a me ir a creía mucho, ¿eh? No me creía mucho las historias, entonces también dije, no, solo se está mintiendo, ¿no? solo labia, bla, bla, ¿no? Sí, Para no, por ligar. ahora ya me voy a Argentina, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Y mantuvimos contacto. Yo ya, pues obviamente, ya dije yo, ¿qué hago? O sea, estoy muy perdido, la verdad. Mi propósito era solo pedalear, que era, la verdad, muy, muy bonito. Tenía aún un colchón de ahorros de ese medio año que regresé en Suiza. Ujú. Entonces no me preocupaba mucho cómo capitalizarme en ese mismo momento, ¿no? Sino era mucha libertad. Pero también era como que, oye, no puedo hacerlo por mucho tiempo más y no quiero regresar a Suiza para capitalizarme, ¿no? Tengo que orientarme muy bien qué es lo que voy a hacer, si voy a Estados Unidos o Alaska, qué trabajos hay. Ya estaba informándome cómo pescar el salmón, cómo Mm, cosechar todo, ¿no? La cereza, la pues sí, manzana, la... para sacar lanita, pues. Sí, ya no era ese momento del año no era como el buen año para ir a Norteamérica. Entonces yo, no, pues voy a ver qué, ¿no? Pero ya como más como enamorado de ella un poco. Locura, pero apostando todo por una carta, ¿no? Y Ujú. cuando Nancy me vio y que estoy ahí y de que no, viniste solo para un poco de acción y luego te vas, ¿no? Dije, no, no, de aquí quería rodear México en bicicleta, ¿no? Ujú. Y cuando llegué, me rechazó también ahí, En en Monterrey. Monterrey. A pesar de que llegaste en una pinche Sí, bicicleta de este puerto imagínate. escondido, ahí cruzando toda la República, pasando por Sinaloa, Durango, no manches. No, el rechazo era fuerte, Es que ya sabía cómo engancharte, güey. pero sí me enganchó. Y Pues sí. aparte conocía a sus hermanos, Ajá. a su madre, a su padre no lo llegué a conocer en ese momento, pero era algo que me acercó mucho a la cultura mexicana, porque en bicicleta eres como que
duermes en los ranchos, en los pueblitos, pides permiso a la gente, oye, ¿puedo montar mi tienda acampar aquí? Y siempre era como, antes de que atardezca, preguntaban un aguarrote y ya me daban indicaciones, no, mejor ahí, o fulanito de tal te deja dormir en su garaje, o mira, ahorita le toca turno a esta autodefensa en Michoacán, móntalo No manches. en, pues era la costa, no me Claro. subí a Morelia, sino solo por la costa, y me sentía bastante seguro, entonces, em, no sé, me perdí un poco en la plática, porque, ¿cuál era la pregunta? Pues que te enganchó, pues te rechazó allá Ah, otra vez. mira, ahí no llegué a entrar mucho a la cultura mexicana porque el día siguiente ya continuaba la Ya, pedaleada y estaba como claro. 12 horas al día encima de la bicicleta. Entonces llegaba y dormías, no conectaba mucho con la cultura mexicana, pero sí veía el recibimiento de la gente, los hospitalarios que son, y me calentaba mucho el corazón. Y dije yo, bueno, pues si no se da con Nancy, yo quiero rodear México como quiera, me encanta este país, ¿no? Ujú, Y hicimos muy bonita amistad. Luego ya era como, no lo quiero arriesgar, no importa si me rechace, yo quiero tener esta amistad, ¿no? ujú. Pero al final pues acabamos enamorados y empezamos juntos a pedalear, ¿no? Qué padre. Ustedes viajaron también un montón en bicicleta, ¿no? Sí, fue como 2 años casi. 2 años. Sí. Y fue ahí cuando empezaste a hacer videos, ¿verdad? Pues ella también acaba de salir de una situación difícil donde partió su hermanito chiquito. Ujú, Entonces, llevarme a Nancy de viaje era como de los 3 hijos, dos que ya no están ahí conviviendo con la familia, ¿no? Y yo me sentí como muy comprometido de mostrarles que todo está bien con nosotros, las ujú, vivencias que tenemos. Era un ujú, momento, éramos felices por este nuevo inicio, pero también muy triste porque era muy fresco la partida ujú, del hermano chiquito, ¿no? Entonces como que había mucho duelo y mucho dolor y yo quería como hacerlos viajar a través de nuestra perspectiva un poco, ¿no? De que mira, la estamos pasando así y ujú, estamos viviendo esta aventura y hay algo más en esta vida. Se puede viajar, se puede conocer, se puede salir adelante, ¿no? Claro, desde mi ignorancia, porque yo no viví lo que ellos estaban viviendo en ese momento, pero ujú, era como impulsar y fomentar de una forma que podemos continuar y salir adelante juntos, ¿no? ujú, Y los videos era como que yo en aquel momento no sabía grabar bien. Yo pensaba, no, con el celular igual mandar, pero son ujú, muchos datos ujú. y luego era muy difícil. ¿Dónde está la mejor forma para subir los videos? ¿Cómo se sube videos a YouTube? A ver. Sí. Y ya dije, YouTube, nada más le mandamos por el enlace Ujú, y ellos lo pueden ver de inmediato. No les ujú, usa muchos datos porque también tenían celulares sencillos. ujú. Entonces mejor así, ¿no? Y así nació el canal.